Los bajaron de su nube y es que los prianistas con el mismo show de siempre, tratando de imponernos a la vendepatrias de Maru Campos, pues según ellos, ahora resulta que nos van a venir a enseñar cómo es que se debe de hacer política y cómo es que no se debe de permitir la injerencia, pues según ellos, Maru Campos actuó bien y no va a dejar que alguien ajeno al estado de Chihuahua venga y les diga cómo se debe de gobernar, alguien ajeno del pueblo de México, ¿no? Pero ¿qué tal de otro país? Ahí le abre la puerta grande esta vendepatrias de Maru Campos. Y bueno, pues se la pasan tratando de enaltecer a esta impresentable vendepatrias, pero no le sale. Pues Manuel Huerta, ladrón de Guevara, no lo sienta de una, les mete tremenda repasada y les muestra unos videos que les explota directo en la cara la realidad. Y es que por más campaña que intenten hacer sin pruebas, porque eso sí, acusan, señalan, pero no sacan ninguna prueba contundente, pues ante esta campaña de narcopartido, les recuerda que el narcopartido, que si hay registro que lo fue, incluso su secretario de seguridad está en la cárcel por nexos con el narcotráfico, es el del espurio de Felipe Calderón. Y ahí sí los prianistas estaban que no se aguantaban, pero no les queda más que guardar silencio y no decir nada, porque cualquier palabra que digan puede ser usada en su contra ya en estos momentos. Pero vamos a ver el video, pues estuvo buenísima la repasada que les mete ladrón de Guevara. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del PAN. Tiene la palabra por 3.45. Muy buenas tardes. Saludo a la Asamblea. Es evidente que hay dos visiones y dos posturas de este país. Una, en donde se combate al crimen organizado y todo el aparato del Estado va en tu contra por desmantelar un narcolaboratorio, como lo dije la semana pasada, su narcolaboratorio, por supuesto, donde se combate como lo hizo nuestra gobernadora Maru Campos en Chihuahua. Y a mucha honra lo decimos desde Acción Nacional. A diferencia de solapar y proteger al crimen organizado. Pues cómo no, si hoy hay un narcopacto y Morena tiene un pacto con el crimen organizado. Por eso son el narcopartido. Y aquí en el Senado, fíjense bien nada más, aquí en el Senado, inclusive no está blindado, Aquí en estos escaños donde ustedes están, los de Morena, ahí estuvo sentado Rubén Rocha Moya hace 2 legislaturas, hoy vinculado al crimen organizado. Y aparte aquí también, ahora en esta legislatura, al senador Insunza, que también vinculado al crimen organizado y que hasta ahora no se ha venido a presentar. Ambos de Morena. A ver, pues ¿qué van a decir? Ambos de Morena, son de ustedes. Por eso es el narcopartido. Sí hay una diferencia de hacer política. Y el sábado pasado lo pudimos ver con nuestra gobernadora Maru Campos en Chihuahua, en donde la gente se levantó ahí en el norte del país a decir que no van a aceptar que de otros lados lleguen a gobernar ese estado. Y ven la diferencia en el Monumento a la Revolución, un evento político partidista, señoras y señores, en donde asistieron ministros de la Corte. Ministros de la Corte, ¿dónde está la independencia? No hay independencia de poderes. ¿Dónde está la separación de poderes? No existe. Titulares de las Fuerzas Armadas, de la Sedena, del Ejército, a un evento político partidista. Y en los estados también, claro, aparte en los estados, y miren nada más en Quintana Roo, del estado en el cual soy, de ahí nací, y en donde ves todo el aparato gubernamental, las redes sociales de las instituciones del Estado,
transmitiendo y retransmitiendo un evento político partidista. La verdad es que no hablaron y no hablan de la injerencia, pero del crimen organizado en las campañas. Ahí es donde la soberanía nacional, sí, por supuesto, la que tenemos que defender todas las y los mexicanos, pero ustedes no rompen el pacto con el crimen organizado. Por eso la soberanía nacional, claro, la vamos a defender para dejar a un lado esos vínculos que se está teniendo desde este partido Morena en el gobierno con el crimen organizado. Rompan ya el pacto con el crimen organizado. México merece seguridad y paz para todas y todos. Sí a la soberanía nacional, haciendo a un lado la injerencia del crimen organizado en los estados en donde gobierna Morena. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Pues sí, son dos posturas diferentes, contrapuestas, gracias a Dios, como dice nuestro pueblo, porque están ustedes que defienden una ofensiva global de la ultraderecha, que quiere recuperar el poder político mediante el miedo, la mentira, la guerra cultural, la defensa de los privilegios y la manipulación del discurso de la seguridad. Pero ¿qué creen? Que esta vida, esta realidad, México tiene memoria y sabe que esta historia tiene un rostro, tiene responsables, y ahí es donde su discurso como defensores de la democracia, la libertad, el derecho, se les cae. Ustedes son, yo pensé que nunca lo iban a necesitar decir aquí, pero así como diría el clásico, quieren el Estado de Derecho convertirlo en el Estado de lo chueco. Es a lo que se han dedicado ustedes. Pero yo insisto, ustedes no se hacen responsables en su hipocresía de un personaje central, García Luna. No fue un personaje periférico, fue central. Con Fox estuvo ni más ni menos que en la Agencia Federal de Investigación. Y con Calderón, después del fraude electoral de la .56, que les ayudaron mucho estas campañas de injerencismo, de manipulación mediática, de violación a las leyes. ¿Me permite que lo interrumpa? Sí. ¿Con qué objeto, diputado Reginaldo? Para solicitarle a través de usted, si el orador nos permite que le realicemos una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Sí, con mucho gusto. Sí, adelante. 1 minuto para formularla. Señor senador, quería preguntarle, porque aquí se habla mucho de narcoestado, narcopolítica, narcopartido. ¿Cómo concibe usted el gobierno de Felipe Calderón cuando su secretario de Seguridad Pública está preso por operar con un grupo delictivo? ¿No considera usted que fue ahí verdaderamente narcoestado? Muchas gracias por su respuesta. Sí, adelante. Esa pregunta ayuda. Yo estaba ahorita argumentando que el rostro central del panismo, que lo acabamos de ver hace unos días ahí en Chihuahua, se exhibieron
Pero como son muy hipócritas, quieren envolver el discurso en el mundo de al revés. El narcoestado fueron ellos los que lo hicieron. Fox, Calderón, y ya ni hablar del PRI, porque de allá vienen, por eso es prianismo. Pero hay que centrar en la mayor hipocresía del momento, el panismo. Estos que hacen de García Luna, Agencia Federal de Investigación con Fox y con Calderón, secretario de Seguridad, lo construye el panismo, lo promueve el panismo, lo protege públicamente el panismo y lo convierten en referente nacional e internacional de su supuesta guerra contra el narcotráfico. Y hoy sabemos que ese referente, ¿dónde está? Está condenado por delitos gravísimos, como empresa criminal continua, conspiración para distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y declaraciones falsas. Límpiense los oídos, ahí está realmente la sentencia de 38 años por haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. ¿A cambio de qué? De protección, de información y de facilidades para el tráfico de drogas. Eso es el narcoestado panista apoyado por el PRI en esta génesis que la presidenta hace unos días decía cómo se construyó esta supuesta alternancia del poder desde Los Pinos, cuando estaban desde Salinas hasta la fecha. Esa es la verdad que les incomoda y que quieren borrar, pero yo le pido a la presidencia, ¿se autoriza una moción de ilustración, por favor? Se autoriza la moción de ilustración. El sonido, lo que por México favor. necesita es gobernantes que cumplan con su deber, no gobernantes que entreguen a las familias en las manos del crimen. Al leer la sentencia, el juez Brian Cogan le dijo: usted tiene una doble vida. Vestirá muy elegante, podrá decir que respeta la ley, y si le pongo el polígrafo enfrente, usted lo va a pasar, porque se ha creído su historia. Pero su conducta es la misma que la de El Chapo Guzmán. Dijo que como servidor público, García Luna fue un facilitador muy importante del narcotráfico. Muchas gracias. Adelante, senador. Fíjense que ahí deberían de poner esa camiseta. Yo estoy con García Luna, esa es la que les queda. Pero miren, sacan a Fox, sacan a Calderón como si representaran la moral de este país. Les debería dar vergüenza estar en eso. Tienen el poder y ¿qué hacen? Corrupción, privilegios, privatizaciones. Para nada logran responderle al pueblo con lo que el pueblo requiere. El fortalecimiento de lo público, la no privatización de los servicios, sus desprecios a los programas sociales son lo que los tiene dándole la espalda al pueblo, que es lo que han hecho. Y eso sí, le dan el frente al injerencismo. Vengan y metan orden, vengan y resuelvan, venga la CIA y entre por la puerta de atrás a tratar de debilitar un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que no aguantan. Ustedes no tienen la menor idea de lo que ocurrió hace unas horas. Los que ahí estuvimos, vean nada más el solecito veracruzano. Además hoy es Día de la Marina. Ahí recordamos al teniente Azueta, a Uribe, al pueblo que echó por última vez en la 4 veces heroica a estos que vienen a invadir, que vienen a tratar de intervenir en nuestro país. Obviamente, ustedes no van a poder con sus espectáculos mediáticos, con la militarización sin justicia, con sus pactos oscuros, con su simulación institucional y su subordinación a los intereses extranjeros, no van a poder revertir la ruta que la historia del pueblo está marcando y dando lecciones de democracia. Esto es lo que va a suceder en México, porque hay memoria,
porque nosotros no vamos a permitir que una sentencia de una realidad ya documentada judicialmente la quieran voltear, la quieran hacer al revés. Yo por eso les digo, ya ahora que se están los del MACPRIAN, porque ya todos los días las rémoras de esta derecha y de esta historia que este país conoce se están sumando, queriendo oponerse a esta fuerza popular que representa Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. La disputa actual son dos bandos, en efecto. Nosotros que estamos por la memoria, por la verdad y por el futuro del país. Y ustedes que son los justicieros chuecos, esos que tienen en la dichosa Maru la representante más clara de lo que es la justicia al revés. Justicieros chuecos que no le sirven nada al país, que nada más van a servir para tratar de abrirle las puertas a los extranjeros. Culmino. Nosotros al final, el acuerdo nacional siempre será con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y mucho ánimo, porque esto está apenas empezando y la verdad, el futuro es para el pueblo. Muchas gracias, mucho ánimo. A continuación, empezamos con la segunda ronda y tiene el uso de la palabra el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por 3,5 minutos. Esta sesión ha sido buena muestra de lo que estiman valioso en la mayoría y lo que puede posponerse, de lo que son rigurosos con la Constitución y aquello que desprecian o dejan a un lado. Empezamos la sesión con las declaratorias de constitucionalidad y particularmente con la que tiene que ver con las causales de nulidad, que hace que quede establecida en la Constitución la nulidad por injerencia, pero que quede al mismo tiempo abierto a la interpretación de magistrados a quienes les dieron el derecho de reelegirse de manera inédita por la mitad, digamos, del periodo que gobernó Porfirio Díaz. Con la declaratoria de Poder Judicial dieron ese derecho. Dejan abierta la puerta a la mayor de las arbitrariedades. Lo han demostrado ejemplos como el de Rumania, que citan cuando legislan sobre nulidad. De aquí podemos ir a parar a un momento de gran ingobernabilidad al quedar tan abierta la causal de nulidad. En todo caso, dicen que fue un trámite que se le tiene que dar a una reforma constitucional. Un trámite que eligieron no dar a la reforma constitucional en materia de salarios, una reforma que tienen guardada en un cajón aquí desde el 2024. Así, mientras abren la puerta al fraude, cierran la puerta a los trabajadores del Estado. Prefieren cuidar a Rubén Rocha Moya que cuidar a los maestros con la declaratoria de constitucionalidad que les corresponde. Prefieren cuidar a Enrique Insunza y los intereses en Sinaloa, generando el escenario para una posible nulidad. Lo decía ayer la presidenta, no será por intervenir en las elecciones, que cuidar a las enfermeras y a los médicos que cuidan a los mexicanos. Prefieren proteger con esta cantaleta de la injerencia el régimen criminal que prohijó Cuauhtémoc Blanco en Morelos que a las y los policías de México. Esas son las prioridades que tienen en cómo van sacando del cajón las declaratorias de constitucionalidad de las reformas. Prefieren también proteger a los guachicoleros que distribuyeron el dinero para las campañas de 2021 en su partido,
Ahí aplicaría la nulidad por financiamiento ilícito. Prefieren protegerlos a ellos que proteger a los militares que se enfrentan al crimen organizado mientras ustedes pactan con ellos. Aquí las cosas están muy claras. Para ustedes no se trata de privilegiar los asuntos de Estado ni de poner primero a la gente. Para ustedes todo se trata de ganar elecciones y si no se ganan, de arrebatarlas con el pretexto que sea. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Ayer vimos que la persona que dice gobernar a México se asume como defensora de un partido, defensora de una secta que está destruyendo a México, que se empeña en defender criminales que están en las filas de Morena. Desde el PRI le recordamos que debe gobernar para todos y no para unos cuantos. El reclamo popular es que sea una auténtica líder y no una comparsa de López Obrador. Ni hay honestidad, ni hay resultados, ni mucho menos amor a la patria. Lo que hubo ayer en el Monumento a la Revolución fue una farsa, pura propaganda barata. Violan la Constitución presentando un informe de labores que debe presentarse el 1 de septiembre y que solamente derrochan recursos públicos tanto en su evento en el Monumento a la Revolución como en todos los estados del país. Quiero decirles que en el 2024, donde se apoderaron del Congreso y que no les gusta escuchar, con la sobrerepresentación ganaron el 54% de los votos, pero se asignaron el 75% de los votos. Eso se llama hacer trampa y lo festejan como cínicos que son. Pero eso no les gusta escuchar, que se apoderaron de una mayoría que no merecen. En lugar de despilfarrar estos millones en mítines y festejos, deberían mejorar las escuelas, debería haber medicamentos en las clínicas de salud, deberían mejorar la infraestructura básica de todas las calles del país que están para llorar. Otro ejemplo de lo farsantes que son: un día antes del festejo del fraude, la señora Sheinbaum se atrevió a inaugurar la primera fase de obras del aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos a días del Mundial y siguen maquillando su desorden. Quieren tapar a como de lugar su gran ineptitud. ¿De qué nos sirvió el AIFA que construyó López? Solo sirvió para robar al pueblo de México. No confundan al pueblo. No están defendiendo la soberanía, están defendiendo a los morenistas acusados de vínculos con el narcotráfico. Nadie en México quiere una guerra o un conflicto internacional. Ya tenemos suficiente con la violencia que han generado sus socios criminales, con las extorsiones, robos y muertes que sufrimos todos los días. México se ha convertido en la piñata de los morenistas. A diario golpean al pueblo con su mal gobierno e indiferencia. Además, golpean a México con los ojos vendados. Están ciegos, no ven el desastre que han generado. Los ingresos tributarios están en su cifra más baja en los últimos 5 años.
Ya no pueden seguir experimentando ni exprimiendo a los ciudadanos con sus impuestos, particularmente el impuesto que hace que paguemos la gasolina en más de 25 pesos, pero se enorgullecen de regalar gasolina al pueblo cubano. Su expresidente AMLO dijo que acabó con el huachicol y la semana pasada hubo un megadecomiso de más de 1 millón de litros de hidrocarburo. Dicen que hay aumento a los salarios de maestros, pero hoy vemos bloqueos, vemos manifestaciones y amenazas de boicot para el Mundial de Fútbol. En Tlaxcala, en estos momentos, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala está en paro. Hay rechazo de maestros, alumnos y empleados en contra del rector Lenín Calva, apoyado por la gobernadora morenista. Ya el pueblo de Tlaxcala está harto de la 4T. Este fin de semana que festejaban su fraude electoral, hubo muertes violentas, mientras las familias lloran, la 4T festeja. Han traicionado el mandato popular, han instaurado una época de privilegios para los morenistas, han establecido una época de impunidad para los delitos que han cometido. Es una época de terror y violencia para las familias de México. Concluyo, Presidenta, pero eso se va a acabar pronto. Los morenistas tienen miedo y están acorralados. Morena miente, traiciona y engaña. El pueblo de México ya lo sabe y se lo vamos a cobrar muy pronto. Y en lugar de estar gritando, diputada, atrévase a hacerme preguntas de frente cuando tengo mi tiempo y tenga la seguridad que le voy a responder. ¿Por qué no me pregunta de Rocha Moya? ¿Por qué no me pregunta de Insunza? ¿Por qué no me pregunta de toda la gran lista de narcopolíticos de Morena? ¿Es cuánto? A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Nada más me gustaría realizarles una precisión. Pertenezco al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, aliados de Morena, pero orgullosamente petista. Con el permiso de todas y todos ustedes, voy a responder de manera puntual todas y cada una de las precisiones que la diputada anterior realizó y considero que son incorrectas. Primero, comenzaré diciendo que efectivamente nosotros respaldamos lo que ayer dijo nuestra presidenta de la República: México no es piñata de nadie. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está completamente de acuerdo con esto. Y yo les quiero comentar lo siguiente: puedo entender, puedo comprender que no estén de acuerdo con el actual gobierno. Puedo entender que no quieran a la presidenta de la República porque son oposición. Y entendemos perfectamente cuál es su papel en este momento. Lo que no puedo concebir, de verdad, y lo que no puedo aceptar es que ustedes estén de acuerdo en la injerencia extranjera. Es que ustedes estén de acuerdo a que otra persona venga a mandar en nuestra casa, como si las y los mexicanos no tuviéramos la capacidad suficiente para tomar decisiones en nuestro país. Y eso solamente lo dice, lo piensa y lo argumenta los antipatriotas, pero más que antipatriotas, los traidores a la patria. Y esos son ustedes. Ustedes que piensan que el pueblo los ve con buenos ojos, váyanse a las calles, váyanse a las localidades, caminen, platiquen con la gente y entonces van a saber lo que verdaderamente piensa la gente. Están completamente equivocados. Y ya que estamos hablando de antipatriotas y ya que estamos hablando de traidores a la patria, quiero referirme una vez más a la gobernadora de Chihuahua, porque hace 8 días aquí yo exigí como legisladora,
como mujer, como ciudadana mexicana, que se le implemente un juicio político. Será muy gobernadora, tendrá ciertas facultades, pero lo que es cierto es que violentó la ley. Y les voy a recordar qué artículos violentó. ¿Por qué? Porque en México la justicia no debe ser selectiva. Y si ella, como dice, quiere hacer las cosas bien, pues entonces que comience solicitando licencias y que entonces se ponga a disposición de la autoridad mexicana. ¿Qué artículos violentó la gobernadora de Chihuahua? El artículo 39, el artículo 40, el artículo 41 y el artículo 110 de nuestra Constitución. Y eso no es cosa menor. ¿Qué más artículos violentó la gobernadora de Chihuahua? El artículo 123, el artículo 214 y el artículo 127 del Código Penal Federal, traición a la patria. Y exigimos juicio político para la gobernadora de Chihuahua. Una vez más, porque vemos que no ha procedido, porque vemos que todavía no se toman cartas en el asunto. También quiero comentar lo siguiente. Quiero contestarle a la compañera que me antecedió en donde dice que en México nuestra presidenta y este gran gobierno no ha dado resultados. Y se los voy a recordar porque parece que tenemos memoria de corto plazo. Hay un récord histórico para aquellos que dicen que no hay inversión. Hay un récord histórico de inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2026, 23.591 millones de pesos. Tasas de desempleo del 2.5%, una de las más bajas del mundo, no solamente de los últimos años en México, sino a nivel mundial. Creación de 669,000 empleos. Se destaca la fortaleza del peso mexicano, nunca habíamos visto un peso tan fuerte como en los últimos años. Y fíjense, lo más importante, y que tiene que ver con el poder adquisitivo de las y los ciudadanos mexicanos. Y lo único que tenemos que hacer es que efectivamente se ejerza el aumento del salario mínimo. Pasó, fíjense bien, de 2.650 pesos mensuales en 2018 a más de 9.500 pesos en diputada? 2026. Sí, adelante. Sí, ¿con qué objeto, diputado Gibran? Para consultar a la oradora por su conducto, desde luego sí acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta, diputada? No, no acepto la pregunta. Continúe. No le saco, no quiero perder mi tiempo, ya sabemos la postura de ustedes, no me interesa conocer su postura, me interesa conocer la postura del pueblo de México y seguir informando. Estamos en el debate, tendrán tiempo para debatir lo que gusten. Se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que también ha pasado desapercibido para ustedes. Y se aprobó la jornada laboral de 40 horas. Que nos hace falta como movimiento y como gobierno, lo podemos aceptar, pero todavía tenemos tiempo porque recibimos el país completamente destrozado. Hay cambios que llevan tiempo, pero quiero decirle al pueblo de México que vamos bien, que nos tengan confianza, que no les vamos a fallar, porque tenemos a una gran presidenta de la República, tenemos a una gran mujer y como dice el lema de nuestro partido, unidad nacional, todo el poder al pueblo. ¡Que viva nuestra presidenta de la República! ¡Que viva la soberanía de México! Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.